ya veis un poco lo que es el libro. El libro Pintoras es una edición infantil de este otro libro que saqué hace 3 años, de ellas mismas, que bueno, fue el trabajo de muchísimos años de investigación, de seguir pistas, de tirar de hilos. Yo hice la carrera de Historia del Arte en Oviedo, terminé en el año 81, hice una carrera que entonces y todavía ahora era fundamentalmente androcéntrica, fundamentalmente centrada en nombres de hombres, y recuerdo que, bueno, un tema de debate, ¿no?, que surgía de vez en cuando era cómo es posible que no haya habido mujeres en la historia del arte, o que haya tan pocas, ¿no? Empezaban a hablarnos de algunas mujeres, sobre todo a finales del 19, las impresionistas, las hermanas menores del impresionismo, las hermanas menores de las vanguardias, siempre con un tono, bueno, patriarcal, como que habían sido casi más las musas, las amantes, las mujeres, las amigas de los hombres importantes del impresionismo, de las vanguardias históricas, que artistas con peso propio y con derecho propio, ¿no? Antes de eso, pues era una nebulosa en la que, bueno, aparecía algún nombre, Angélica Kauffmann, Elisabeth Vigée-Lebrun en el siglo XVIII y poco más, ¿no? Y justo cuando yo terminé la carrera, empezaban a salir los primeros estudios de género, a publicarse los primeros resultados, ¿no?, de los estudios de género en Estados Unidos, y después, poco después, empezaron en Francia también, ¿no? Entonces yo aprovechaba todos los viajes que hacía ya desde ese momento, o gente que iba a algún sitio, yo necesitaba un libro, sabía que había salido un libro nuevo, fui aprovechando para ir trayéndome cosas, ir creándome mi biblioteca de temas de género en arte, e ir descubriendo poco a poco, porque costó mucho, ¿no?, porque partieron, ¿no?, las primeras historiadoras, los primeros historiadores, que también ha habido hombres que acompañaron este proceso, que están acompañando este proceso, pues partieron de los poquísimos datos que había, que eran datos en general muy confusos, ¿no? Muy confusos porque, claro, había habido un esfuerzo por borrar a las artistas que en su momento habían triunfado, que eran muchas más de las que nos habían querido contar, eso lo hemos ido descubriendo en estas décadas, no solo por borrar sus nombres, sino por hacer desaparecer sus obras. Y esto que parece, cuando lo dices, que dices, a ver, estoy repitiendo un topicazo, ¿cómo? Pues esto ha sido así, textualmente así, ¿no? Os voy a poner algunos ejemplos. Aquí tenéis, por ejemplo, a Judith Leister. Judith Leister fue, hablo de ella la primera porque fue la primera pintora recuperada. Judith Leister fue una pintora holandesa del siglo XVII, bueno, pues que tuvo mucha relevancia en su momento, tuvo una carrera buena, digamos, y bueno, se murió, desapareció. A finales del siglo XIX, o sea que el proceso de recuperación de Judith Leister fue el primero, porque os digo, empezó a finales del XIX. El Louvre compró un cuadro de Frans Hals. Frans Hals era un pintor contemporáneo de Judith Leister, famosísimo, y que siempre se mantuvo muy cotizado después de su muerte, ¿no? Entonces, cuando nacen los grandes museos, el Louvre es el primero, a finales del 18, en plena Revolución Francesa, en 1792, creo que se inaugura. Y luego el Rijksmuseum, en fin, los grandes museos europeos y también estadounidenses, que es a lo largo del 19, pues todos se matan por tener cuadros de Frans Hals. Y de repente, bueno, el Louvre, como os digo, a finales del 19 compra un cuadro de Frans Hals, y el conservador que está estudiando ese cuadro se da cuenta de que la firma que hay no es la firma de Frans Hals.
Entonces empieza a investigar y descubre que esa firma corresponde a una pintora totalmente olvidada, que era Judith Leister, contemporánea y probablemente amiga, también se cree, de Frans Hals, ¿no? Y se descubre a partir de ese momento que había muchos cuadros colgados en los grandes museos, en las grandes colecciones, como cuadros de Hals, que en realidad eran cuadros de Leister. Lo curioso es que estaban firmados por ella, pero nadie se había molestado ni siquiera en investigar, en averiguar a quién correspondía aquella firma, ¿no? Por supuesto, la sorpresa cuando se supo que era una mujer fue tal, bueno, hubo incluso un juicio, porque claro, el cuadro, ya los cuadros que se habían vendido como Frans Hals ya no valían lo que supuestamente valían, porque ya no eran de Hals, eran de una mujer y totalmente desconocida, ¿no? Este fue un poco el primer ejemplo, y hubo que esperar casi, bueno, a mediados del siglo XX hubo otro proceso parecido, que fue el de Artemisia Gentileschi, que probablemente la conozcáis. Artemisia fue una de las grandes pintoras del barroco italiano, y era hija de otro gran pintor, de Orazio Gentileschi. Fue una estrella de la pintura. Sus cuadros estaban repartidos por numerosos museos de colecciones privadas, y luego museos públicos de Italia. Estaban en los Uffizi, estaban en el Pitti, estaban en Nápoles, en Capodimonte, en colecciones privadas, y también en Inglaterra, porque ella fue llamada por el rey de Inglaterra, por Carlos, creo que era, no sé si era primero o segundo, para que trabajase allí, ¿no? De hecho, este cuadro, este autorretrato de Artemisia Gentileschi, todavía es propiedad en estos momentos de la reina de Inglaterra, ¿no? Forma parte de la colección real. Este autorretrato se lo encargó el rey de Inglaterra a ella, porque la admiraba tanto que le pidió, antes de que se fuera de Londres de vuelta a Italia, que le dejara su autorretrato para él colgarlo y admirarla cuando ella ya estuviera lejos, ¿no? Y que es un autorretrato espléndido, ¿no? Entonces, bueno, esto sí se sabía que había ahí este autorretrato de Artemisia, pero la mayor parte de los cuadros de Artemisia extraordinarios que seguían colgados en los museos estaban colgados como cuadros de su padre, de Orazio. Entonces hubo un historiador del arte a mediados, esto fue en los 50, a mediados del 20, que se molestó él era un experto en Orazio, y dijo, a ver, es que hay cuadros de Orazio supuestamente que no veo yo que sea exactamente el estilo, la pincelada de Orazio. Está esta figura de su hija, que se sabe, que bueno, que fue una pintora, que tal. Entonces empezó a investigar, publicó un artículo muy interesante en el que disociaba al padre de la hija y sacó a la luz la figura de Artemisia. Otro proceso que todavía se está dando en estos momentos y que nos toca más de cerca, el de Sofonisba Anguissola. Sofonisba, otra pintora italiana anterior a Artemisia. Sofonisba es del 16, una pintora con mucha resonancia en Italia en su momento. Se la trae Felipe II a España. Ella había retratado al duque de Alba en Milán, y cuando Felipe II se casa con Isabel de Valois, su tercera esposa, Isabel era muy jovencita, tenía 14 años, era una princesa muy refinada que venía de los palacios de los Valois de Francia, que eran el colmo de la exquisitez, y a ella le gustaba mucho el arte, le gustaba mucho la música, y entonces el rey, que además era mucho mayor que ella, tenía 40 y tantos, pues tenía un poco de miedo, con razón, de que cuando llegara al horrible alcázar madrileño, pues se aburriese, ¿no? Isabel de Valois. Y entonces con el duque de Alba le dice, bueno, pues ¿por qué no traemos, por qué no se trae usted, majestad, a Sofonisba Anguissola, que es noble, nobleza pequeña, pero bueno, era noble, que es una gran pintora, que es una gran intérprete musical también, y se la trae pues para acompañar a la reina, que tal.
Y entonces se viene Sofonisba en unas condiciones un tanto especiales, están los documentos conservados en el archivo de Simancas. No viene exactamente como dama de honor, está aparte de la lista de damas de honor que acompañan a Isabel de Valois, pero bueno, forma parte del séquito de la reina, y durante 13 años ella es profesora de arte de la reina, es profesora o acompañante también de música, y además retrata a toda la familia real. Son retratos además muy especiales porque no es el retrato oficial que estaban haciendo los pintores varones de cámara del rey, sino que son retratos más íntimos. Entonces ella retrata a Felipe II, a Isabel de Valois, al príncipe don Carlos, que todavía vivía, a las hijas de Felipe y de Isabel, Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela, y luego cuando muere Isabel y viene como reina Ana de Austria, la cuarta esposa de Felipe II, también Ana de Austria. 13 años, hay muchos personajes importantes que pasan por la corte en esos años. Y luego, bueno, ella se vuelve a Italia, muere en Italia muy mayor, rodeada de un aura de, bueno, ha sido una gran pintora, es de alguna manera la primera pintora con relevancia europea, conocida, y esos cuadros que se habían quedado, lógicamente, en España, en el Alcázar, en el Escorial, bueno, se va perdiendo la memoria de quién los ha hecho. Es cierto que no estaban firmados, esto hay que decirlo. Ella empieza a ser recordada en algunos libros que la mencionan a lo largo de los siglos como una dama de honor, sin más, italiana, de la reina Isabel de Valois, y cuando se inaugura el Museo del Prado, y ahora os hablaré del museo, se llevan los cuadros de Sofonisba, se llevan al museo, pero se cuelgan como cuadros de los pintores contemporáneos, los pintores de cámara de Felipe II, varones. Alonso Sánchez Coello, que era el más importante, Juan Pantoja de la Cruz, Antonio Moro, ¿no? Y así está en el Museo del Prado durante 170 años. En los años 80 ibas al Prado y en el Prado hay una sala, siempre la hubo que yo recuerde, dedicada a la familia de Felipe II, porque tuvieron pintores muy importantes, entonces una sala entera, ¿no?, dedicada a los retratos de Felipe II y su familia. En los 80 no había ningún cuadro de Sofonisba. A finales de los 80 había un cuadro de Sofonisba, otro atribuido y otro también atribuido en los fondos del museo. Porque solo a finales de los 80 se empezó a revisar, porque ya había especialistas, expertos trabajando en Sofonisba, y solo en ese momento el Museo del Prado empezó a revisar la autoría de esos retratos que siempre se habían considerado de los contemporáneos hombres de Sofonisba. Lo curioso es que este año, sabéis que se cumple el 200 centenario del Prado, fundado por una mujer, por cierto, otra cosa que tampoco se cuenta, ¿no? El Prado nació porque Isabel de Braganza, la mujer de Fernando VII, se empeñó en que naciera en el año 1818, luego se inauguró en el 19. Ella acababa de llegar a España, era una princesa culta, que le interesaba mucho el arte, y lo que se cuenta es que visitó el Escorial. Por el Escorial habían pasado las tropas napoleónicas y buena parte de las obras de arte del Escorial estaban, bueno, algunas se las habían llevado los franceses, que saquearon todo lo que pudieron de arte, y otras estaban tiradas en los sótanos del Escorial, arrambladas allí contra las paredes, sin ningún cuidado, ¿no? Hacía poco que se había abierto el Louvre, como os decía, con las colecciones de los reyes de Francia,
Y entonces se dice, aunque no hay documentos que lo prueben, que fue Goya el que susurró al oído de la reina: ¿por qué no hacemos un museo con las colecciones reales como han hecho en París? El edificio de lo que es ahora el Prado, el edificio de Villanueva, ya existía, iba a haber sido en tiempos de Carlos III un museo de ciencias naturales, que estaba muy de moda en aquel momento. Estaba abandonado, había sido también cuartel durante las guerras napoleónicas y bueno, deciden aprovechar ese edificio para convertirlo en museo. Y ella se pone al frente de este proyecto. De hecho, hay un retrato suyo hecho por Vicente López en el que está con los planos de la reforma del edificio de Villanueva para abrir el museo. Lo que pasa es que la pobre, bueno, esta fue una reina con una historia tremenda, se queda embarazada, era muy joven además, debía de tener 22 o 23 años, tiene un parto terrible, tan terrible, bueno, es horroroso, que se muere, durante el parto se muere, ¿no? Y los médicos deciden, bueno, no quiero contarlo con mucho detalle, pero deciden abrirla para sacar al bebé. No estaba muerta, entonces en pleno proceso se despertó. Y bueno, fue una cosa espantosa y murieron los dos, ella, el bebé, que era una niña, había sido una infanta también, ¿no? Y no llegó a la inauguración del museo, murió unos meses antes, ¿no? Pero no sé si la querrán recordar o no este año, porque oficialmente el museo lo inauguró Fernando VII, debe ser lo único bueno que le debemos al filón, ¿no? Pero realmente la idea, el proyecto, el arranque para hacer esto fue de ella, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también hay que recordarla. Los museos en toda la historia del arte. Un museo tan patriarcal, tan androcéntrico como el Prado, de repente se haya dado cuenta de la importancia que tiene la figura como artista de Sofonisba, Anguissola, pero también reivindicar a estas figuras femeninas olvidadas, a mí me parece algo extraordinario. Va a ser sobre Sofonisba y sobre una seguidora de Sofonisba un poco posterior, que también está aquí, Lavinia Fontana, ¿no? Que es, bueno, yo creo que es menos interesante que Sofonisba, pero también es muy curioso porque es una mujer que, por ejemplo, pintó muchos desnudos. Que dice, las mujeres no hacían desnudos o hacían cuadritos de flores y cosas así. Bueno, no, las mujeres también intentaron competir en el nivel más alto de la jerarquía que había en la pintura, que era lo que se llamaba la pintura de historia, que incluía toda la mitología, incluía también lo que ahora llamamos pintura religiosa. Y Lavinia Fontana fue una de las pintoras que se abrió paso a codazos en un mundo que era muy masculino y que hizo numerosos cuadros de diosas desnudas, sobre todo de diosas de mitología, que era, bueno, una típica excusa, ¿no?, para el desnudo, y supongo que en esta exposición los vamos a poder ver, ¿no?, a estas artistas, y creo que ya se va consiguiendo todavía, hay muchas obras en disputa en muchos museos del mundo. El Prado tendrá que aclarar con esta exposición qué ocurre, ¿no?, con las obras dudosas de Sofonisba Anguissola, decidir definitivamente cuáles son de ella y cuáles no. Yo creo que va a ser un momento muy importante para empezar a normalizar la existencia de estas artistas, ¿no? Porque lo que acaba resultando un poco molesto es que seguimos teniendo que hacer, bueno, esto como tantas cosas, seguimos teniendo que hacer un apartado sobre ellas, ¿no? O sea, libros que solo tratan de mujeres artistas. Yo he hecho otro que se llama Grandes Maestras, lo que pasa es que está totalmente agotado. Bueno, estaba agotado, pero lo acabamos de reeditar gracias al patronazgo, debo decirlo, del Instituto de la Mujer, no el de Asturias, el nacional. Lo deseable es que dentro de unos años todas estas artistas, la mayor parte de ellas extraordinarias,
extraordinarias ahora y extraordinarias en su momento, porque la mayor parte de ellas tuvieron carreras deslumbrantes. O sea, no. Aquí hay 75 artistas, ¿no? Pintoras y fotógrafas. En Grandes Maestras reuní la obra de 100 pintoras, fotógrafas y escultoras, ¿no? Pero es que son mujeres que en su momento triunfaron sin que les pusieran las cortapisas que luego la historiografía del arte, la conservación de museos les ha puesto a partir del siglo XIX. Es curioso, ¿no? Parece que era mucho más fácil ser pintora o escultora, incluso en el XVI, en el XVII, en el XVIII. Fue un siglo lleno de grandes artistas extraordinarias como Adélaïde Lavillard, que era una de las pintoras oficiales de la corte de Luis XV, que se autorretrató con este poderío absoluto, ¿no? Parece que era mucho más fácil que a partir del XIX, que desde mi punto de vista siempre digo fue el siglo más patriarcal, moral burguesa, nada que ver con la moral del antiguo régimen, que era mucho más, siendo muy dura siempre, ¿no? Pero mucho más abierta respecto al género femenino. También hay que diferenciar por países. Francia, por ejemplo, pues estaba... Francia, hacia 1770, el 20% de las personas que formaban parte del gremio de San Lucas, que era el gremio de los pintores de París, el 20% eran mujeres. No está nada mal la cifra, en 1770. Luego llega la Revolución, se establece las formas políticas y morales de la burguesía y bueno, hay una vuelta atrás o una intensificación realmente del patriarcado con este concepto de que la mujer decente no sale de casa, ¿no? De hecho, es el XIX el que deja a las artistas fuera. Antes ellas se formaban en los talleres de sus padres normalmente o del maestro que las acogiera como discípulas y se formaban con bastante naturalidad y luego alcanzaban el grado de maestras que les concedían los gremios. Y bueno, era una cosa, siempre era excepcional, pero existía, estaba ahí, ¿no? Tampoco se le daba una excesiva importancia, ¿no? De hecho, yo creo que en las cortes, que al fin y al cabo eran junto con la iglesia los clientes por excelencia del arte, les hacía gracia, les gustaba ver llegar a estas mujeres, ¿no? Con sus caballetes, con sus ayudantes, con su séquito, sus pinturas y desplegar allí, claro, siempre muy bien vestidas, muy elegantes, muy bien educadas y procurando que su moral no fuese sospechosa para que les permitieran fácilmente el acceso a los palacios, ¿no? Es decir, tenían que añadir unos plus a su talento que evidentemente los hombres no tenían que añadir. Pero estaban ahí y había muchas, ¿no? El XIX termina con la tradición histórica de los talleres de pintura, de las largas dinastías de artistas en las que ellas se criaban como os digo, con normalidad, aprendiendo desde pequeñas el oficio. Surge la idea del artista genio que trabaja aislado, se acaban los talleres, es este hombre no genial, que hace su obra en soledad, etcétera, etcétera. Todo esto antes no tenía nada que ver, era un negocio familiar, la pintura, el arte, y se trabajaba en equipo, y surgen las academias de pintura. Se quedan abolidos los gremios y surgen las academias de pintura, las academias oficiales y las academias también privadas. Y es curioso, desde el origen las academias excluyen a las mujeres. Hay un proceso que se ve muy bien en torno a la Revolución Francesa. Cuando estalla la Revolución, y con esto ya termino porque hablo un poco de pintoras, es que me enrollo como una persiana. Cuando estalla la Revolución Francesa en 1789, en la Real Academia de Pintura y Escultura de Francia
que es lo mismo que es aquí la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, había 4 mujeres. Estaba esta, estaba de la Isla Viguiard, estaba Elisabeth Vigée-Lebrun, que era la pintora oficial de María Antonieta, que está por aquí, bueno, está aquí, esta es. Había estado también Angélica Kaufmann, que ya había muerto cuando estallaba la Revolución. Había estado también Ana Dorothea Terbusch, alemana, que también está aquí. Habían formado parte de la Real Academia como miembros elegidos, tal. Y 4, cuando estalla la Revolución. Cuando guillotinan al rey y se proclama la República, la Real Academia obviamente queda abolida, ¿no? Y se organiza lo que se llamó entonces l'Institut de France, el Instituto de Francia, que luego, con el paso del tiempo, cuando vuelve otra vez la monarquía, se vuelve a llamarse Academia y siguió ya sin Real y ha seguido llamándose Academia hasta ahora. Pues el Instituto de Francia, en plena Revolución Francesa, tienen unos debates intensísimos en los que participa intensamente esta académica de la Isla Viguiard, defendiendo a las mujeres, unos debates intensísimos, y deciden que ninguna mujer puede formar parte del Instituto de Francia. Ninguna. Las 4 académicas de la Real Academia quedan excluidas del Instituto de Francia. No solo eso, deciden que ninguna mujer puede entrar en las clases de la academia, que ellos son los que empiezan a partir de ese momento, se acaban los talleres, como os digo, quedan abolidos los gremios y ellos empiezan a controlar la enseñanza del arte, ¿no? Fuera mujeres, con una excusa que se repite en todas las academias de Europa y de Estados Unidos. En la enseñanza de la pintura era muy importante, sigue siendo, pero en aquel momento muchísimo más, las clases de desnudo al natural. Era indecente que las mujeres accedieran a esas clases. Ojo, era indecente que accedieran como alumnas, por supuesto como modelos sí,